Ingreso de documentos para concretar postulación online. La presentación tiene como objetivo dar a conocer los pasos a seguir para ingreso y envío de anexos correspondientes a postulación para concurso público denominado Subsidio para el Desarrollo de Talleres de Aprendizaje de las Lenguas Originarias, Macrorregión Central, año 2020. Para poder dar cumplimiento de manera óptima al objetivo anteriormente planteado, se mencionarán dos consideraciones prácticas antes de ingresar y enviar documentos de postulación. La primera dice relación con dar a conocer cuáles son estos anexos comprometidos, y la segunda hace referencia a una sugerencia sobre cómo guardar de manera ordenada los anexos o documentos de postulación. Anexo 1. Formulario de postulación. Inicialmente debo asignar un nombre al proyecto. Luego, indicar el tipo de postulante, si corresponde a persona natural o a persona jurídica en el caso de asociaciones o comunidades. En el punto 1, debo mencionar todos los antecedentes del postulante. Estos campos solicitados deben ser completados tanto por las personas naturales como las personas jurídicas. El punto 2 solicita completar con antecedentes de la comunidad o asociación indígena. Punto 3. Antecedentes del proyecto. Primero, debo indicar la plataforma digital a utilizar, considerando que se realizará un taller virtual. 3.1. Participantes. Recordemos que el mínimo solicitado son 8 personas que se encuentren entre el rango de edad de 6 a 29 años. Sin embargo, el máximo de participantes es según el postulante estime conveniente. Aquí debo especificar la cantidad de hombres, la cantidad de mujeres, el total de participantes. Así también la cantidad de otros participantes indígenas que no sean del rango de edad solicitado. 3.2. Características del proyecto. Aquí debo asignar un objetivo general, objetivos específicos e indicar el tipo del desarrollo del proyecto, además de especificar respecto a los horarios comprometidos, el cumplimiento de horas cronológicas, que son 70 horas cronológicas, y la duración del proyecto en meses. 3.3. Características del taller o curso, indicando el tipo de taller y el nivel que aspira el proyecto de lenguas. 3.4. Debo indicar si el proyecto es inicial o de continuidad. 3.5. Descripción del proyecto. Aquí debo completar con los contenidos mínimos que el proyecto considerará. Mencionar cuáles son las habilidades y o competencias lingüísticas que se propone desarrollar el proyecto, cuáles son los recursos o materiales de apoyo para facilitar el aprendizaje, cuál es el grupo etario al que está dirigido el proyecto y fundamentar por qué está dirigido a ese grupo etario y no a otro. Punto 4. Financiamiento. Desglosado en 3 ítems. Ítems 1. Gastos de honorarios y gastos operacionales. Ítem número 2. Aportes propios. Y finalmente, ítem número 3. Aportes de terceros. Una vez finalizado y completado
el formulario de postulación, este debe ir con la correspondiente firma del postulante y la fecha en que fue emitido. Anexo 3. Nómina de participantes. En este anexo debo indicar el número de registro, el nombre completo de cada participante, el número de certificado de calidad indígena, número de cédula de identidad y la edad. En este punto, recordemos que, de acuerdo a bases de postulación, el mínimo debe ser de 8 participantes que deben estar en el rango de edad de 6 a 29 años. Sin embargo, el máximo de participantes es según el postulante estime conveniente. Anexo 4. Declaración jurada simple del educador o educadora tradicional. Documento a través del cual el educador o educadora tradicional declara tener dominio de la lengua y la cultura del pueblo originario al que pertenece. Afirmación que también realiza de manera escrita usando su lengua propia. Debe ser correctamente firmado por el educador o educadora tradicional. Anexo 5. Carta de compromiso de aportes propios. Documento a través del cual el postulante o la postulante indica cuáles serán los aportes propios que tendrá a disposición del buen desarrollo del taller. En caso de que el postulante sea una persona jurídica, es decir, una asociación o comunidad, este documento debe ser firmado y timbrado por el representante legal de dicha persona jurídica. Anexo 6, letra A. Para personas naturales. Plan de trabajo y metodología de intervención del educador o educadora tradicional. Aquí se debe indicar el contenido o la unidad a tratar en el taller, las actividades a realizar y el aprendizaje esperado. Anexo 6, letra B. A diferencia del plan de trabajo y metodología de intervención presentado anteriormente, este documento incorpora en la parte superior el nombre y número de la asociación indígena o comunidad. Como anexo 7 se considerará otros documentos, por ejemplo, documentos obligatorios como la fotocopia de la cédula de identidad, fotocopia del RUT, del Servicio de Impuestos Internos, según corresponda para las personas jurídicas, certificado de experiencia del sabio, etc. Se recomienda elaborar un compilado denominado Anexo 7, que contenga todos estos documentos mencionados. Una vez reunidos y completados los anexos anteriormente mencionados, se sugiere escanearlos en formato PDF y elaborar una carpeta individualizada que me permita más adelante poder acceder a mis archivos, a mis anexos, agilizando mi proceso de postulación. En el escritorio de mi computador he creado una carpeta individualizada a la que he nombrado Documentos de postulación a concurso Lenguas Indígenas. Dentro de esta carpeta he guardado todos mis anexos en formato PDF
y de manera ordenada. Cómo ingresar y enviar anexos correspondientes a postulación de concurso público paso a paso. Para iniciar la tramitación online, deberán ingresar a la página web oficial de CONADI, www.conadi.gov.cl. Posteriormente, seleccionar concurso en línea. Se muestran en la pantalla todos los concursos disponibles a la fecha. Selecciono el que corresponde. Subsidio al desarrollo de talleres de aprendizaje de las lenguas originarias CONADI. Iniciar trámite. Continuando, debo dirigirme a la opción e información indicada en Oficina de Asuntos Indígenas Santiago CONADI. Aquí se entrega información relevante respecto del nombre completo del concurso, las bases del concurso, el anexo 1 formulario de postulación, la fecha de publicación del concurso, que es el 13 de julio del 2020, y el plazo de postulación, que se extiende hasta el 3 de agosto del 2020 hasta las 23:59 horas. Y hacer clic en Iniciar trámite. Para continuar, debo ingresar los datos solicitados: número de RUN y clave única. Autenticar. En el siguiente paso se da a conocer el formulario de postulación, que contiene selección múltiple inicialmente. Procederemos a revisar y completar este formulario de postulación. Para efectos de esta postulación, debo indicar en primer lugar la modalidad del taller o curso, marcando claramente la opción taller o curso no presencial, online. Más abajo debo indicar el tipo de persona que postula, si postulo como persona natural o en el caso de asociaciones o comunidades, que deberán marcar la opción jurídica. Para continuar, debo seleccionar el pueblo originario al que pertenezco. Y finalmente entregarle o darle un título a mi proyecto, tal como se observa en el ejemplo. Una vez que estas opciones hayan sido seleccionadas y completadas, se presiona Siguiente. Para continuar con los datos, se invita a revisar, agregar y corregir estos datos según corresponda. Inicialmente indica sus nombres, su apellido paterno, apellido materno y número de RUN. Más abajo debe indicar estado civil, para lo cual se despliegan varias opciones y debe seleccionar una de ellas. Para continuar, indicar su fecha de nacimiento usando cifras separadas de un guión, tal como se indica en el ejemplo. Y finalmente, el correo electrónico. Debo completar la segunda parte del formulario según corresponda, indicando todo lo que allí me solicitan. Una vez completados los datos, voy a la opción Siguiente. ¿Cuáles son los anexos que debo subir para postular?
Anexo 1. Formulario de postulación. El anexo 2 se completará más adelante en línea. Anexo 3. Nómina de participantes del proyecto. Anexo 4. Declaración jurada simple del sabio o educador tradicional. Anexo 5. Carta de compromiso de aportes propios. Anexo 6. Plan de trabajo y metodología de intervención del sabio o educador tradicional. Y anexo 7. Otros documentos. Aquí van todos aquellos documentos obligatorios como fotocopia de cédula de identidad, certificado de experiencia del sabio o educador, fotocopia del RUT del Servicio de Impuestos Internos según corresponda, entre otros documentos. Se recomienda aquí crear un solo documento compilado en formato PDF que contenga todos estos documentos mencionados. ¿Cómo debo subir cada anexo? Bajo el nombre de cada anexo está la opción Subir archivo. Debo ir incorporando los archivos según corresponda a cada anexo. Al hacer clic en Subir archivo, se despliega en la parte superior izquierda de la pantalla una ventana en la cual debo ubicar mi documento. Recordemos que guardamos nuestra carpeta compilada en escritorio. Posteriormente ubico mi carpeta, debo hacer clic en mi carpeta que nombré como Documentos de postulación a concurso de lenguas indígenas y se abre mi carpeta, la cual contiene todos los anexos en formato PDF y ordenados. Una vez que ubico el anexo según corresponda, en este caso anexo 1, formulario de postulación, y luego abrir. Para comprobar que el archivo fue agregado correctamente, puedo verificar en la parte posterior del nombre del anexo un hipervínculo de color azul, el cual me señala el proceso concluido correctamente. Y así debo hacerlo con cada archivo. Ir a la opción Subir archivo, se despliega la ventana donde debo ubicar el archivo según corresponda. Para verificar, puedo revisar uno a uno si se transforma en un hipervínculo de color azul, tal como se muestra en la pantalla. Una vez concluido la carga de documentos, presiono la opción Siguiente. Por último, el anexo pendiente, anexo número 2, Declaración jurada simple. Documento que se compone de 10 puntos que procederemos a leer. 1. Declaro conocer y aceptar las condiciones, términos y alcances del concurso público Subsidio al desarrollo de talleres de aprendizaje de las lenguas originarias, año 2020, del Fondo de Cultura y Educación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, establecidos en las bases técnicas y administrativas, resolución de convenio y contrato en caso de ser adjudicado. 2. Declaro que el domicilio del postulante y la iniciativa postulada corresponden al área administrativa de la unidad operativa de CONADI que ejecuta el presente concurso público. 3. Declaro dar fiel cumplimiento a las actividades, productos y aportes establecidos en el formulario de presentación del proyecto. 4. Declaro no tener rendiciones financieras y o técnicas pendientes con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 5.
Declaro participar activamente en las actividades que se programen derivadas del proyecto o gestionadas por CONADI. 6. Declaro no tener la calidad de funcionario público, cualquiera sea la calidad contractual. 7. Declaro que los datos entregados son fidedignos, están vigentes y son correctos para que la CONADI practique notificaciones y o supervisiones en terreno. Por tanto, libero a la CONADI de toda responsabilidad por error u omisión en la información entregada. 8. Declaro autorizar la supervisión y registro audiovisual de la ejecución del proyecto por parte de CONADI. 9. Declaro autorizar y facilitar la aplicación y entrega a CONADI del test de diagnóstico y salida a los participantes de los talleres o cursos de lengua indígena. 10. Declaro que cuento con computador o tablet e internet para realizar taller virtual. Una vez leídos estos 10 puntos y aceptados los términos de esta declaración, debo hacer clic en el icono Acepto y posteriormente presionar Siguiente. Una vez concluido el ingreso de documentos, deberá aparecer en pantalla el siguiente mensaje. Estimado, estimada, hemos recibido correctamente su postulación. Comunicaremos la publicación de los resultados del concurso al correo indicado en la postulación. De esta manera se concluye la carga de documentos y postulación a concurso público. Al concretar la tramitación en línea, usted recibirá automáticamente en su correo electrónico un comprobante de postulación. Este documento se compone de 2 partes. En la primera, se señalan todos aquellos datos específicos del postulante. Y en la segunda parte, se mencionan y ratifican los 9 puntos comprometidos en el anexo 2, declaración jurada. En el lado inferior izquierdo del documento se muestra un código de verificación y la fecha de emisión del documento. Se recomienda a cada postulante conservar este comprobante en su formato digital y en la medida de lo posible como documento impreso.